Ya buenas tardes con todos y con todas. Se continúa con el desarrollo de estas audiencias en la que el juzgado emite pronunciamiento de la pluralidad de excepciones que han formulado distintos abogados que asumen distintas defensas, pero para fines de identificación voy a indicar que el proceso que sigue contra María del Carmen Susana Villarán de la Puente por el delito de lavado de activos con la cometido en organización criminal y otros en agravio del Estado. Está el Ministerio Público, la Procuraduría está presente. La Procuraduría está presente. Bueno. Doctor, minutos antes he llamado a asistencia y sí se encontraba presente. Ya, posiblemente ya tenía un tipo de inconveniente. A ver, el día de hoy me voy a centrar en dar respuesta a las excepciones o excepción de improcedencia de acción de los abogados que han asumido la representación de los siguientes ciudadanos: Marco Hugo del Mastro Vecchioni, la acusada María Julia Méndez Vega, el acusado Jorge Antonio Torres Padilla, el acusado Freddy Jesús Chirinos Castro y la persona jurídica imputada Chirinos y Salinas Asociados SAC Chisac. Ahora me corresponde dar lectura y, como he manifestado en otras ocasiones, solo voy a dar lectura de razonamiento judicial, de razonamiento jurídico, cuyo contenido se va a determinar si es que se estima o desestima este medio de defensa, que son las excepciones de improcedencia de acción. Entonces, con el primero de ellos. Resolución, auto que resuelve la excepción de improcedencia de acción. Resolución siguiente, fecha de hoy. Aquí, en todo caso, respondo a la solicitud de excepción de procedencia de acción formulada por la defensa técnica del acusado Marco Hugo del Mastro Vecchioni. Se menciona en las páginas que continúan al exordio de este contenido en qué consiste esta excepción de improcedencia de acción sustentada en su naturaleza, las imputaciones que se han formulado, hasta pasar a las razones del juzgado. Análisis concreto del caso. En cuanto al delito de asociación ilícita para delinquir, la defensa de Marco del Hugo del Mastro Vecchioni cuestiona fundamentalmente tres aspectos que, según a su postura, no son premisas por los cuales pueda sostener que él mismo formó parte del plan criminal o hecho ilícito para subsumir su conducta con los presupuestos de una organización criminal. De acuerdo a los hechos contenidos en el requerimiento fiscal mixto, en el extremo que tratamos ahora, que es el acusatorio, cuyas aclaraciones ya fueron resueltas en el control formal, se imputa a Marco Hugo del Mastro Vecchioni el haber formado parte de la organización criminal liderada por los imputados Susana María del Carmen Villarán de la Puente y José Miguel Castro Gutiérrez, alcaldesa, y el segundo, gerente municipal de la Municipalidad Metropolitana de Lima, durante la gestión de la referida acusada como exalcaldesa Villarán de la Puente, durante los años 2012 al 2015. Ello por haber promovido la creación de la asociación Amigos de Lima Metropolitana para su instrumentalización conforme a los intereses de la organización y luego adscrito a la agrupación política Diálogo Vecinal, teniendo la función de canalizar los activos ilícitos de las empresas OAS y Odebrecht para finalmente ser presentado como candidato al sillón municipal de la Municipalidad Distrital de Miraflores. Según el planteamiento de la defensa, la discusión está en torno a la participación del procesado dentro de la estructura de una organización criminal,
para lo cual este juzgado nacional debe ceñirse a lo delimitado en el artículo 317 del Código Penal vigente al momento de la comisión de los hechos o bajo el principio del tempus commissi delicti y la naturaleza del medio de defensa, que en este caso es la excepción de improcedencia de acción. Al respecto, se tiene que la defensa técnica manifiesta que su patrocinado haya constituido la Asociación Civil de Amigos por Lima Metropolitana no constituye delito alguno que forme parte de un plan criminal, lo cual no es de recibo por el juzgado, debido a que esta premisa fáctica formulada por el titular de la acción penal no es una conducta aislada, sino que en la imputación se señala que la finalidad criminal que habría tenido la constitución de la persona jurídica era precisamente para su instrumentalización en la canalización de activos ilícitos por cuantiosas sumas de dinero que otorgaron las empresas brasileras OAS y Odebrecht implicadas en diversos delitos de corrupción. La misma circunstancia ocurre con los aspectos relacionados con la premisa fáctica atribuida a Marco de Lugo del Mastro Vecchioni al haber formado parte de esta organización criminal enquistada en el interior de la gestión municipal 2012 al 2015 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, así como la posterior postulación del acusado a la alcaldía municipal de la Municipalidad Distrital de Miraflores, donde el letrado pretende descontextualizar la construcción de la imputación fiscal, debido a que cuando el requerimiento fiscal hace referencia a que el acusado formaba parte de una organización criminal y su participación en la gestión municipal, se indica que ello fue para la comisión de actos de lavado de activos y precisamente su cargo como especialista en cooperación internacional dentro de la organización criminal, cargo que ocupó entre los periodos del 3 del 2011 y 12 del 2014, donde se tiene como datos concretos la constitución de la persona jurídica del año 2013. De igual manera, su postulación en la agrupación política Diálogo Vecinal para la alcaldía distrital de Lima en el año 2014 habría involucrado su participación en la organización criminal, incluso se señala de su participación en un acto de conversión al haber aportado la suma de 16,000 soles con fondos maculados. Si bien sobre esto último, la defensa sostiene que la postulación fue por elecciones primarias o que no está acreditado que haya firmado ese recibo de aporte de la campaña, ambos aspectos son cuestionables o son cuestiones probatorias propias a ser discutidos en el juicio oral y no en una excepción con carácter predominantemente jurídico conforme ha sido establecido en la jurisprudencia de la Corte Suprema y para lo cual puedo citar la casación 416-2020 Lima. Dicho esto, se tiene que la conducta atribuida por el representante del Ministerio Público cumple con los elementos para verificar cuál habría sido el rol del acusado dentro de una organización criminal y su propósito, plan delictivo. La Procuraduría, active su cámara, por favor. Deberían también estar activos los abogados de cuyos patrocinados estoy dando lectura a la resolución. En consecuencia, no es posible estimar el pedido de la defensa técnica en ese extremo. Máxime si el acuerdo plenario 4-2006 de fecha 13 de octubre del 2006 emitido por el Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales y Transitorias de la Corte Suprema en el Fundamento Jurídico 12, ha establecido que lo que se busca sancionar en este tipo penal es el solo hecho de formar parte de la agrupación o lo que en el derecho norteamericano se denomina conspiracy o conspiración. ¿Qué significa respirar juntos o unidos con un solo propósito? Un punto, a mi parecer, relevante en el presente caso es de este delito del cual se trata, asociación ilícita. ¿Y por qué manifiesto esto en base a estos alcances interpretativos de la Corte Suprema? Porque considero que esto se sustenta en un principio del derecho anglosajón del stare, decisis. ¿Qué es lo que brinda como sustancia o aspectos relevantes?
La profesora Karen Sigmund de la Universidad de San Diego manifiesta que cuando las cortes deciden sobre un caso, deben efectuarlo de la misma manera en el que se han emitido decisiones anteriores. Esto es relevante, como indiqué, porque para el caso en concreto que se tiene, el acusado del Mastro Vecchioni sostiene no ser parte de un plan criminal, en alusión a la constitución de una persona jurídica, Asociación de Amigos de Lima Metropolitana, en la campaña política de la revocatoria del 2013, ¿no es cierto? Considerando que la referida organización tuvo inicios incluso anterior a la existencia de esta persona jurídica o de esta asociación. Para este caso me he permitido invocar también al derecho comparado, y hay un caso muy relevante que se denomina The United States contra Sababu, del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos del Séptimo Circuito del 21 de diciembre de 1989, tiene como códigos 891F 2D 1308 o 1308, ¿no? Si se quiere como base bibliográfica o en todo caso de búsqueda. Y señaló la relevancia de la organización cuando se sigue un fin en común, como nota característica del delito. Más o menos dice esto: el hecho de que nuevos miembros se unieran a la conspiración, con la aclaración de que en el Perú es asociación, un año después de haber comenzado, no socavó la conclusión del jurado de que se trataba de una conspiración única. La cuestión no era si diferentes partes se unieron a la conspiración, sino que los conspiradores desempeñaron funciones diferentes en pos de los objetivos de esta organización. Para el caso, es posible equiparar que desde la constitución de la referida asociación para lavar activos se instrumentalizó, de acuerdo a la imputación, a la Asociación de Amigos por Lima Metropolitana. De ese modo, entonces considero de que, basado en este acuerdo plenario 4/2006, y del principio del stare decisis, no es posible, en todo caso, aceptar esta excepción y es desechada o declarada infundada. Ahora, derechos 6 y 8. Respecto al delito de lavado de activos mediante los actos de conversión y transferencia, se tiene que la defensa técnica del Mastro Vecchioni manifiesta la ausencia de tipicidad de la acción debido a que la constitución de la persona jurídica no es un comportamiento para configurar un acto de lavado, también que no existe ningún acto de conversión o transformación de lavado de activos, sino podrían ser tratados como actos de recepción previsto en el artículo 2 del Decreto Legislativo 1106. De acuerdo a los hechos que se imputan a Marco de Lugo del Mastro Vecchioni, el haber realizado acto de conversión al haber incorporado la suma de 1.216.022 soles con 95 céntimos a las cuentas de la persona jurídica Asociación Amigos de Lima Metropolitana, simulando que el activo ilícito provino de los fondos de campaña durante la consulta popular de la revocatoria del 2013, así como posteriormente realizar un acto de conversión de un activo en forma de un aporte partidario a favor de la agrupación política Diálogo Vecinal durante la postulación como candidato para la alcaldía de Miraflores, correspondiente a la suma de 16.000 soles, para generar una apariencia de transparencia en los ingresos obtenidos durante las elecciones regionales y municipales del 2014 y utilizar el dinero ilícito proveniente de las empresas corruptoras Odebrecht y OAS. Ahora, el juzgado, dando respuesta a los argumentos de defensa, debe precisar que no es cierto que el solo hecho de haberse constituido como asociación civil de amigos por Lima Metropolitano de por sí constituye un lavado de activos, debido a que esta circunstancia en concreto constituye un acto previo en el marco de una organización criminal para la ejecución material del lavado de activos, dado que según la tesis o la imputación fiscal,
que se indica en la acusación, la persona jurídica ha sido instrumentalizada para la posterior conversión y transferencia de activos ilícitos. Asimismo, en cuanto a la renuncia del acusado a la asociación, lo cual según a la defensa imposibilitaría la introducción de los activos en la persona jurídica, no es de recibo, debido a que la imputación se considera que el Mastro Vecchioni, además de haber tenido influencia en su condición de expresidente de la persona jurídica, participó en actos de recaudación de fondos y recepción de dinero a través de diversas cuentas de la organización ascendentes a la suma de 1.216.022 soles con 95 céntimos, simulando que el activo provino de aportes durante la campaña de consulta popular de la revocatoria del 2013. Así, la conducta que se atribuye es subsumida en el tipo previsto en el artículo 1 del Decreto Legislativo 1106, debido a que estos actos de apoyo en la recaudación de fondos y su colocación en las cuentas de la persona jurídica son perfectamente subsumibles como actos de transferencia o conversión al haberse recepcionado el dinero maculado de Odebrecht y OAS proveniente de los actos de corrupción, es decir, apreciaron una traslación del dominio de los activos en el propósito de legitimarlos bajo la apariencia de gasto de campaña para que no pueda advertirse su origen ilícito, lo cual se condice con lo señalado en la jurisprudencia de la Corte Suprema de la República en el recurso de nulidad 1993-2011, y por qué no mencionar también la doctrina de Shaham Document y Torres Pachas, donde se indica específicamente este aspecto, ¿no? Ello implica el traspaso de un derecho a una persona y la finalidad de ambas figuras es de transformar el bien por otro con la intención de legitimarlo, esto es, el bien de origen ilícito se convierta o pase a la legalidad, a la ilícito, a la licitud. De otro lado, la defensa, en cuanto al argumento de defensa, consistente en que no se detallan las operaciones en que en concreto permitan advertir cómo del Mastro Vecchioni incorporó la suma de 1.216.022 soles con 95 céntimos a las cuentas de la persona jurídica, la Judicatura considera que el representante del Ministerio Público sí cumplió con precisar de manera concreta las cuentas bancarias de la asociación donde habrían sido depositadas esos fondos. Y si bien no se precisan las operaciones específicas, la Judicatura comprende que la discusión en la excepción de improcedencia y de acción debe darse en cuanto a la relación lógico-formal del delito atribuido sobre las bases de relato fáctico, de suerte que no es posible amparar un medio técnico de defensa por imprecisiones que no tengan incidencia en la subsunción normativa. Finalmente, en cuanto al aporte de 16.000 soles, el letrado trae colación nuevamente un argumento de falta de acreditación, sea de la firma en el documento y la omisión en la práctica de la pericia de grafotécnica, lo cual se desestima porque, como se ha escuchado de este mismo relato, son cuestiones probatorias que no corresponden ser analizadas a través o por la naturaleza que exige esta excepción de procedencia de acción. En consecuencia, declaro infundada la excepción de procedencia de acción formulada por la defensa técnica del Mastro Hugo del Mastro Vecchioni en relación al hecho 1, delito de asociación ilícita para delinquir previsto en el artículo 317 del Código Penal, vigente para la fecha de la comisión de los hechos o bajo el principio del tempus homicidi delicti. Y 2, declaro infundada la excepción de procedencia de acción formulada por la defensa técnica de Marco del Hugo del Mastro Vecchioni con relación al hecho 6 y 8, delitos de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia previsto en el artículo 1 del Decreto Legislativo 1106, con la agravante contenida en el artículo 4, numeral 2, del citado decreto. Sí, lo escucho. Sí, señor magistrado, en vista a lo expuesto, prestamos recurso de apelación. Está bien, se le va a notificar sin perjuicio de ello la resolución. Gracias. Está bien. 2. Auto que resuelve la excepción de improcedencia de acción que ha formulado la acusada María Julia Méndez Vega. Análisis al caso en concreto. En cuanto al delito de lavado de activos mediante acto de conversión y transferencia agravado en organización criminal, se tiene que la defensa técnica de María Julia Méndez Vega cuestiona fundamentalmente la ausencia de tipicidad de la acción debido a que la recolección de los aportes y apoyo a una actividad política no constituyen de por sí actos de lavado de activos.
De acuerdo a los hechos contenidos en el requerimiento fiscal mixto en el extremo acusatorio, cuyas aclaraciones ya fueron resueltas en el control formal, se imputa a María Julia Méndez Vega el haber formado parte de una organización criminal liderada por Susana María del Carmen Llerán de la Puente, cuyo objetivo era perdurar en el poder al mando de la Municipalidad Metropolitana de Lima, donde se habría desempeñado como recaudadora de los activos ilícitos de la campaña. Así, mediante la cuenta mancomunada con María Escudero Valdivieso, realizó la conversión de dinero maculado de las empresas Odebrecht y OAS ascendente a 318.593 soles con 45 céntimos, incorporando dicho monto a la cuenta de la persona jurídica Asociación Amigos de Lima Metropolitana. Asimismo, realizó actos de ocultamiento y tenencia al custodiar el activo ilícito desde la cuenta mancomunada 26, 23, 05, 21, 53, 249, con la finalidad de su conversión posterior y evitar identificación de su procedencia ilícita. Sobre lo cual, la respuesta que brindará el juzgado a los argumentos de la defensa técnica es que lo sustentado en su mayoría no tiene correspondencia con la naturaleza del medio de defensa de excepción de improcedencia de acción, que tiene por objeto determinar si el hecho constituye un delito o no es justiciable, no constituye delito o no es justiciable penalmente, conforme a las premisas prácticas postuladas por el Ministerio Público. Al respecto, la defensa técnica en este extremo se ha limitado a señalar la ausencia e insuficiencia en la acreditación por el fiscal de diversos aspectos, como que no existe elemento para acreditar que la acusada ostentaba la función de contadora de facto, que no está acreditada la entrega de fondos de procedencia ilícita, o que no tenía conocimiento de que otras personas recibían esos activos provenientes de actividades delictivas, siendo ello cuestiones probatorias propias de ser discutido en un juicio oral y no en una excepción con carácter predominantemente jurídico, y para ello yo nuevamente invoco la casación 416-2020 Lima. Si bien en otro extremo hace alusión a que ofreció como documental la lista de aportantes, con lo cual pretende acreditar quienes efectivamente eran los vecinos, amigos y familiares del distrito de Miraflores que según su postura habrían aportado al proyecto político, ello claramente es un aspecto probatorio y sobre todo, de acuerdo a la propuesta que desarrolla, es defensa afirmativa. No es la primera vez que me pronuncio sobre esta temática de la defensa afirmativa, poco desarrollado en la jurisprudencia, salvo en este caso 353-2000/Arequipa, pero que data de buen tiempo. Incluso tiene un desarrollo de Jorge Peirano, un jurista argentino, referido a lo que es la solidaridad de la prueba. Pero sin más detalle y de modo puntual en este caso, no es un aspecto más relacionado a que quien afirma un hecho tiene que demostrarlo. Y la presentación de estas documentales es para demostrar que esos aportes vinieron por parte de amigos, vecinos, entre otros. Evidentemente, esto se desliza sobre una cuestión probatoria y no se puede valorar en una excepción de improcedencia de acción, como lo vengo reiterando en diversas oportunidades. Siendo así, la conducta que se atribuye a María Julia Méndez puede ser subsumida en el tipo previsto del artículo 1 del decreto legislativo 1106, debido a que estos actos de apoyo a recaudación de fondos y su colocación en las cuentas de la Asociación Amigos Civil, Amigos de la Asociación Civil, Amigos de Lima Metropolitana son perfectamente subsumibles como actos de transferencia o conversión, ya que según la tesis fiscal se habría simulado la entrega del dinero maculado entregados a Odebrecht y OAS proveniente de los actos de corrupción como de aportes de campaña, teniendo como dato concreto la apertura de una cuenta mancomunada para canalizar estos activos, lo cual conlleva la configuración de la conversión de los activos maculados en supuestos gastos de campaña con la intención de legitimarlos, así como el ocultamiento de su origen ilícito al custodiarse los activos en la cuenta mancomunada, donde tuvo deberes de control y resguardo de los mismos, lo cual se condice con las descripciones típicas de la doctrina y como ello, y ante ello también he manifestado, incluso de bibliografía como de Chahan Document y Torres Pachas. De otro lado, respecto a lo señalado sobre el agravante del delito de lavado de activos, esto es previsto en el artículo 4, numeral 2 del decreto legislativo 1106, por haber actuado en el marco de una organización criminal. En principio se tiene que la defensa técnica en su escrito no formuló observaciones a la imputación central del hecho 1, donde se le atribuye asociación ilícita previsto en el artículo 317, vigente en el momento de los hechos, por lo que la expresión sobre el agravante propiamente no implica un cuestionamiento a la imputación fáctica del hecho donde se le atribuye haber integrado una organización criminal liderada por Susana María del Carmen Llerán de la Puente.
sino solo se encuentra dirigida a la agravación del injusto. Asimismo, tampoco son de recibo los argumentos de fondo, dado que en la imputación se formula la acusada tanto de manera general como específica, se aprecia la configuración de dos elementos del delito de asociación ilícita para delinquir, donde se señala que la organización criminal liderada por María del Carmen Villarán de la Puente tenía como objetivo permanecer enquistada en el interior de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y como finalidad la comisión de delitos contra la administración pública, lavado de activos y contra la fe pública. Asimismo, se precisa que el rol de la acusada ha sido contadora de facto del dinero maculado proveniente de Odebrecht y OAS, y se indica la participación que la misma habría tenido en la estructura criminal. En ese sentido, declaró infundada la excepción de improcedencia de acción formulada por la defensa técnica de María Julia Méndez Vega con relación al hecho 6 y 8 de lavado de activos, conversión, ocultamiento y tenencia, previsto y sancionado en el artículo 1 y 2 del Decreto Legislativo 1106, con la agravante contenida en el artículo 4, numeral 2 del citado Decreto Legislativo. 3. La excepción de improcedencia de acción por Jorge Antonio Torres Padilla. El razonamiento jurídico. De acuerdo a los hechos contenidos en el requerimiento fiscal mixto en el extremo acusatorio, cuyas aclaraciones también han sido resueltas en el control formal, se imputa a Jorge Antonio Torres Padilla el haber formado parte de la organización criminal liderada por los imputados Susana María del Carmen Villarán de la Puente durante la gestión municipal de los años 2012 al 2015. Para ello, los integrantes de la organización se insertaron en diversos niveles de la Municipalidad Metropolitana de Lima, asociaciones, movimientos políticos y empresas privadas. De ello se sostiene que el imputado Jorge Antonio Torres Padilla fue nombrado integrante del Consejo Directivo en calidad de presidente de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana desde el 29 de enero del 2013, durante la consulta popular de revocatoria del año 2013, donde se encargaba de la custodia y la administración de los fondos ilícitos provenientes de OAS y Odebrecht. Al respecto, la defensa técnica de Jorge Antonio Torres Padilla esencialmente ha postulado la configuración de una tipicidad absoluta de los hechos atribuidos debido a que el delito de asociación ilícita para delinquir fue derogado mediante el decreto legislativo 1244 y sustituido por un tipo penal diferente. Por tanto, no se cuestiona la configuración de los elementos típicos, sino la legalidad del tipo penal, por cuanto sería inexistente. Me parece que este es uno de los desarrollos más importantes que se ha efectuado sobre este delito de asociación ilícita, de todas las discusiones que se ha tenido sobre el delito, ¿no? En este proceso. Y también el juzgado tiene una respuesta. El juzgado debe partir señalando que existen algunos problemas de interpretación en el planteamiento de la defensa, debido a que cuando se hace referencia a la derogación de una ley, debe tenerse presente que esta figura en la tipología posee dos variantes. Creo que es un tema no discutible ya al día de hoy, tanto la derogación expresa como una derogación tácita, las mismas que fueron definidas por la jurista española Marina Gascón Avellán, quien indica que se habla de una derogación expresa, se entiende que ésta se produce por medio de una disposición jurídica derogatoria que identifica con precisión el objeto de derogación. En cambio, cuando se hace referencia a una derogación tácita, se produce no mediante una disposición derogatoria, sino puede tener una distinta naturaleza, más exactamente se produce por incompatibilidad de normas producidas en distintos momentos temporales. Ello para salvaguardar el principio lógico de impedir la existencia de normas de contenido contradictorio. Dicho esto, si se revisa el decreto legislativo 1244 del 27 de octubre del 2016, se tiene que objetivamente dicho instrumento jurídico lo que realizó fue una modificación del artículo 317 del Código Penal, por lo que no nos encontramos ante una derogación expresa. Si bien es cierto, la defensa técnica hace referencia a que el tipo penal fue sustituido por uno ampliamente diferente y de diferente naturaleza, la judicatura discrepa y considera que en el caso concreto que ello no implica una derogación tácita, puesto que conforme al Acuerdo Plenario 4-2006-CJ-116 del 13 de octubre del 2016, se ha establecido entre los elementos esenciales del delito que la asociación ilícita para delinquir tiene una relativa organización, permanencia o estabilidad y número mínimo de personas,
sin que ni siquiera se materialice los planes delictivos. ¿No? A lo que denominé sustentado en el principio del stare decisis, ¿no? De fuente anglosajona, que es propio del desarrollo del tratamiento jurisprudencial en el Perú. E incluso cité este caso específico en la primera resolución que di lectura para poder entender siempre con la finalidad que persigue esta organización del caso United States versus Sababu, ¿no? Del Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito el 21 de diciembre de 1989. ¿Qué quiero manifestar con todo ello? Que, a mi parecer, el tema de la modificación que se da en el tiempo de este artículo no es otra cosa más que la implementación que se da de las convenciones con carácter transnacional, y para este caso la que identifico es la Convención de Palermo del año 2000. Son dos tendencias que puede asumir un Estado, en las palabras de Carlos Santiago Nino en Derecho Constitucional, cuando el Estado se encuentra frente a esta situación. La primera de ellas es conocida como la teoría monista nacional, es decir, como ocurrió en Argentina, en la medida en que para que pueda tener valor o importancia o relevancia un pacto, tratado o convenio internacional, debía ser aceptado por el mismo Estado dentro de un mecanismo que ellos desarrollaban. Y la siguiente, que viene a ser la teoría monista internacional, donde no se requiere ese procedimiento, porque bastó con la aceptación que se tiene por parte del Estado de estos instrumentos. Nuestra Constitución, por ejemplo, como tal, la acepta. Y si es que resultaría tan discutible esta segunda postura por el cual me he inclinado, y no solamente en este caso, incluso para el control difuso de la prescripción, podría invocar el artículo 27, 26 y 47 de la Convención de Viena, sustentado en el Pactum sunt servanda. Por lo tanto, los estados están obligados a cumplir los tratados, convenciones internacionales. Si no lo hace, como hemos visto algunos casos que pueden ser criticables, definitivamente va a haber una sanción en el futuro. Esto no los libra. No hay zonas grises, no hay zonas oscuras para el derecho internacional, más en la fuente del derecho de las costumbres jurídicas internacionales. Bueno, con todo ello, de manera muy sencilla, lo que le manifiesto, le respondo, es que lo que verifico es un tema de implementación basada en una figura propia de la Convención de Palermo o delincuencia organizada transnacional, y no se da propiamente una derogación como lo ha expresado en su caso. Incluso en el Acuerdo Plenario 8/2019, emitido por parte de nuestra Corte Suprema, hace referencia a este decreto legislativo, donde se introdujo modificaciones en la redacción del artículo 317 que ya criminalizaba a las organizaciones criminales, aunado a este recurso de nulidad 1802 del año 2018. En consecuencia, los hechos imputados están debidamente calificados bajo el artículo 317 del Código Penal, vigente en el momento de la comisión de los hechos, y lo que se produce son modificatorias del decreto legislativo 982 del 22 de julio del 2007, puesto que a la fecha sigue vigente la criminalización de asociaciones u organizaciones delictivas, todo a la luz de la Convención Internacional, o la Convención de Palermo, y sobre todo sustentada en esta teoría monista internacional. Respecto al hecho 6 y 8, debo manifestar que es el caso de lavado de activos mediante actos de conversión y transferencia que tiene la defensa de Jorge Antonio Torres Padilla,
manifiesta la tipicidad relativa de la acción debido a que más allá de los fondos que haya tenido origen ilícito, según la tesis fiscal, la introducción de los mismos como aportes de campaña a las personas jurídicas y su utilización en gasto precisamente para la campaña y consulta popular de la revocatoria de autoridades municipales del año 2013 es un hecho que no puede subsumirse en un acto de transferencia al no haber sido utilizado desde su origen ni en su finalidad para un proceso de lavado de activos. De acuerdo a los hechos que se imputa a Jorge Antonio Torres Padilla, que realizar actos de transferencia al incorporar la suma de 1.216.022 soles con 95 céntimos a las cuentas de la persona jurídica, Asociación Amigo de Lima Metropolitana, dinero ilícito proveniente de las empresas Odebrecht y OAS, haciendo figurar como aportes de la campaña durante la consulta popular de la revocatoria de 2013, custodiando los activos desde las cuentas de ahorro de la persona jurídica, ello para la conversión y transferencia de los activos maculados y generar una apariencia de legalidad de los ingresos. Ahora bien, el juzgado en respuesta al argumento de defensa debe precisar que teniendo en cuenta la imputación formulada contra el acusado, no es de recibo la interpretación de la defensa por cuanto descontextualiza y analiza de manera aislada los diversos depósitos a las cuentas corrientes de la asociación cuya presidencia y administración era ejercida por el acusado. Los mismos que constituyeron ingresos hasta por la suma que antes he mencionado, 1.216.022 soles con 95 céntimos, que tienen como origen activos maculados de Odebrecht y OAS, siendo la actividad criminal previa actos de corrupción de las empresas constructoras, los cuales además no eran estrictamente aportes de campañas implícitos, puesto que según lo señalado por la OMPE, en las acciones de verificación y control de la actividad económica y financiera del partido político Diálogo Vecinal, durante este proceso en ningún momento se declaró el origen de los fondos, al contrario, en los hechos se precisa que se realizó la simulación de estos activos maculados como falsos aportes de donantes. Siendo así, la conducta que se atribuye a Jorge Antonio Torres Padilla se subsume en el tipo previsto en el artículo 1 del decreto legislativo 1106, debido a que los abonos en efectivo del dinero proveniente de las empresas brasileras y su posterior transferencia en gastos de campaña, publicidad, instalación de paneles, mítines y otros son perfectamente subsumibles como acto de transferencia en el delito de lavado de activos, al haberse recepcionado el dinero maculado mediante cuentas de la persona jurídica que administraba, simulándose que eran aportes de campaña con el propósito de que tengan apariencia de legalidad, para luego realizarse la traslación del dominio de esos fondos ilícitos aparentemente legitimados en gasto de campaña, lo cual condice con lo señalado en la jurisprudencia de la Sala Penal Permanente en este recurso de nulidad que he manifestado, 1993-2011. Por lo expuesto, se verifica que las imputaciones al acusado se encuentran debidamente descritas y son subsumibles en el tipo penal de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos. Declaro infundada la excepción de procedencia formulada por la defensa técnica de Jorge Antonio Torres Padilla en relación al hecho 1, que es asociación ilícita para delinquir, prevista y sancionada en el artículo 3 y 7 del Código Penal, y del hecho 6 y 8 por el delito de lavado de activos, en la modalidad de conversión y transferencia previsto y sancionado en el artículo 1 del Decreto Legislativo 1106, con la agravante contenida en el artículo 4, numeral 2 del citado Decreto Legislativo 3. ¿Sí? ¿Lo escuchó? Gracias, señor magistrado, por su pronunciamiento de nuestras excepciones. Solo para que quede registro que se tenga por interpuesto nuestro recurso de apelación. Este bien, doctor, en todo caso, lo que van señalando, eso se tiene por interpuesto. 4. Esta improcedencia de acción está referido a Freddy Jesús Chirinos Castro. Análisis en concreto. En el presente caso, la defensa de Freddy Jesús Chirinos Castro ha cuestionado esencialmente la no configuración de la circunstancia agravante del delito de lavado de activos a razón de que el acusado no tiene la condición de integrante de organización criminal al considerarse su participación como colaborador. Por otro lado, en lo que respecta al delito fuente que se le atribuye, sostiene que el delito fuente principal de colusión simple y no tiene idoneidad típica para generar ganancias ilícitas, mientras que en el delito fuente alternativo de cohecho pasivo propio no se precisa en ningún extremo la participación de su defendido en la temporalidad en que ocurrieron los hechos de la campaña de la no revocatoria del año 2013. Sobre el primer punto, debe partirse señalando que la configuración dada por la dogmática penal en lo que respecta a las circunstancias agravantes es que las mismas generan un tipo penal derivado en su redacción normativa, pero su naturaleza se debe a que afecta la antijuricidad o culpabilidad, lo cual, desarrollado por Muñoz Conde y García Arana,
quienes mencionan que los tipos derivados surgen cuando el delito aparece acompañado de algunas circunstancias objetivas o subjetivas que atenúan o agravan la antijuricidad o la culpabilidad, y el legislador ha creído conveniente tener en cuenta expresamente esas circunstancias, poniéndose como, por ejemplo, al tipo base de hurto que en la mayoría de ordenamientos jurídicos, como el peruano, se encuentra acompañado de circunstancias de agravación específicas, lo cual también ocurre en las circunstancias de agravación cualificadas y atenuantes privilegiadas del artículo 4 del decreto legislativo 1106 del delito de lavado de activos. En resumen, no es una cuestión más que política criminal. Siendo así, estas circunstancias de agravación previstas en ley no afectan la configuración del tipo base, debido a que son medios por los cuales el legislador considera, nuevamente por política criminal, que en los casos del tipo penal debe merecer mayor respuesta por el sistema penal, debido a que aumentan la gravedad del injusto, a diferencia de los tipos penales autónomos que sí incluyen en la descripción típica características o elementos adicionales que le brindan un ámbito de aplicación propio que también son desarrollados en la dogmática por los autores anteriormente citados. Dicho esto, en el análisis de la tipicidad, en el caso en concreto del hecho 10 que se atribuye a Freddy Jesús Chirinos Castro, donde si bien se considera la agravante contenida en el artículo 4, numeral 2 del decreto legislativo 1106, se puede calificar como un tipo penal derivado o agravado. La judicatura comprende que debe delimitarse dentro del tipo base, entendido como aquella descripción puramente conceptual y concreta de una conducta prohibida que se encuentra prevista por ley y que en el presente caso se encuentra previsto en el artículo 1 del citado cuerpo normativo, donde se atribuyen al acusado estos actos de conversión y transferencias en la suma de $100,000 americanos que fueron otorgados por la concesionaria Vía Expresa Sur, dando apariencia de legalidad a dichos actos maculados por aparentes labores de publicidad de campaña informativa. No siendo posible analizar el nivel de la tipicidad, lo referido a la circunstancia agravante subjetiva contenida en el artículo 4, numeral 2 del decreto legislativo 1106, consistente en que la gente actúa en calidad integrante de una organización criminal al afectar cuestiones de antijuricidad, culpabilidad o modificatorias de responsabilidad penal que no son propias de ser analizadas en una excepción de improcedencia de acción, lo que sustenta, así lo sustenta la Corte Suprema en la casación 851-2015, en tantas veces menciona esta casación Piura, donde se desprende que este medio técnico de defensa es un filtro de tipicidad absoluto relativa de los hechos en torno a la existencia o no de los elementos configurativos para establecer si el hecho puede constituir delito, lo cual no se verifica de modo alguno en los argumentos brindados por la defensa técnica y se desestima ese extremo, correspondiendo entonces a la determinación si es posible aplicar la condición de colaborador o no organización a la actividad de desarrollarse en juicio, y si hay pronunciamientos con mayor razón, pero no puedo variar el tipo base. Por otro lado, en lo que respecta a los cuestionamientos de la defensa a la actividad criminal previa del delito de lavado de activos, debe tenerse en cuenta presente que la defensa, erróneamente y sin asidero que lo sustente, considera que un elemento típico del delito de lavado de activos al delito fuente, señalando que la Fiscalía en el hecho 5 imputa el delito de corrupción simple por haberse suscrito un contrato simulado sobre la supuesta realización de un servicio de publicidad para los anuncios del proyecto Vía Expresa Sur, lo cual es un delito que no se materializa en perjuicio alguno y no puede generar ganancias. Respecto a la judicatura, considera que no se toma en cuenta en este fundamento la autonomía del delito de lavado de activos respecto a la actividad criminal previa. Uno puede verificar eso ya en el artículo 10 del decreto legislativo 1106, que señala que el delito de lavado de activos es autónomo en su investigación, procesamiento, no siendo necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, bienes, efectos, ganancias, que hayan sido descubiertas o generen investigadas, o asimismo la sentencia plenaria casatoria 1-2017/CIJ 433 de carácter vinculante, donde se establece, vinculante para mí, para este juzgado, se ha establecido además que este delito ostenta de autonomía para una persecución penal y ello también tiene incidencia en la configuración material, es decir, autonomía que incide en el tipo penal. Dicho esto, el análisis de la tipicidad de los hechos del delito de lavado de activos debe identificarse con el objeto del delito, que no es la comisión de delito específico, sino los activos de origen ilícito, en el presente caso se sustentan en la suma de $100,000 otorgados al acusado Freddy Jesús Chirinos Castro por medio de la cuenta bancaria de su empresa Chirinos y Salinas Asociados SAC y por parte de la concesionaria Vía Expresa Sur, ello proveniente de acto de corrupción del mencionado proyecto Villar.
De otra parte, la jurisprudencia citada anteriormente también indica que el origen de los activos debe responder necesariamente a las actividades criminales que tengan capacidad de generar ganancias ilícitas, y ello no puede entenderse como una precisión concreta o específica del precedente delictivo, bastando su acreditación de modo genérico, tomando ello como punto de referencia que no es de recibo las observaciones de la defensa técnica respecto al hecho 5, donde la Fiscalía formula con un nivel de detalle la imputación respecto a lo que imputación y respecto a lo que luego en el hecho 10 se considera como actividad criminal previa, debido a dos puntos. La defensa no se encuentra facultada para, vía excepción de procedencia de acción, cuestione un hecho sobre el cual su patrocinado no se encuentra acusado, y dos, tomando en cuenta la autonomía del delito de lavado de activos, la capacidad de generar ganancias ilícitas del delito fuente debe delimitarse en el hecho 10 sobre el lavado de activos, donde su patrocinado se encuentra acusado. Siendo así, en la imputación del hecho 10 se tiene que la Fiscalía claramente indicó que la actividad criminal previa son los actos de corrupción en torno al proyecto Vía Expresa Sur, y los mismos que sí ostentan capacidad de generar ganancias ilícitas, porque además de hacerse referencia a los pactos colusorios, también señalan de manera alternativa que se constituyen actos de cohecho. Siendo así, lo relevante en el caso concreto es que los hechos tienen tendencia a ser calificados como actos de corrupción y además idoneidad material para generar activos, por cuanto se ha verificado que los fondos provenientes de la concesionaria fue en virtud a la suscripción del contrato de concesión del proyecto vial de gerencia y promoción de la inversión privada de la Municipalidad Metropolitana de Lima, lo cual es independiente de la calificación final por el cual pueda sancionarse efectivamente estos presuntos actos de corrupción, debido a que no se requiere precisión concreta o específica del precedente delictivo. Adicionalmente, la defensa técnica ha cuestionado el delito fuente alternativo del hecho 5, puesto que además de ser innecesario dicho análisis para la tipicidad y no encontrarse facultada para la observación vía excepción de procedencia de acción, lo relevante en este caso es determinar que el hecho 10 se subsume en lo previsto en el artículo 1 del decreto legislativo 1106. En este sentido, la conducta atribuida al acusado Freddy Chirinos Castro se adecua a lo descrito in abstracto por el tipo penal, debido a que los abonos en la cuenta bancaria de su empresa proveniente de la concesionaria por aparente servicio de publicidad al proyecto Vía Expresa Sur fue para dar apariencia y legalidad a los actos maculados, ya que ya legitimado su dominio fue trasladado a la empresa Momentum Ogilvy Mather, sociedad anónima, quien encargó de realizar la publicidad para la campaña de la revocatoria, incluyendo dicho presupuesto en los gastos de campaña, para lo cual se toma en referencia lo señalado en la jurisprudencia de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en este recurso nulidad 1993-2011. Siendo así, carece relevancia la precisión respecto en relación directa de Freddy Jesús Chirinos Castro en la campaña de la revocatoria realizada antes de la entrega de dinero maculado, que según la defensa de su ámbito cronológico sería imposible. Ello debido a que quien fue la encargada de las negociaciones en torno a estos gastos de la campaña fue la empresa Momentum Ogilvy Mather, y según la hipótesis fiscal, el activo maculado entregado en $100,000 posteriormente incluido como presupuesto de campaña. Por supuesto, se advierte o se aprecia que las imputaciones al acusado se encuentran debidamente descritas, subsumibles en el tipo penal de lavado de activos. En consecuencia, no cabe amparar la excepción de improcedencia de acción. Declaro infundada la excepción de improcedencia de acción formulada por la defensa técnica de Freddy Jesús Chirinos Castro en relación al hecho 10 del delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia previsto y sancionado en el artículo 1 del decreto 1106, con la agravante contenida en el artículo 4, numeral 2 del citado decreto. Muy bien. Sí, lo escucho. ¿Ha levantado la mano? Sí, doctor, interponemos recurso de apelación. Por interpuesto. Último pronunciamiento. Pronunciamiento de la excepción de improcedencia de acción. Ahora lo formula. Hemos leído a la persona natural, Chirinos y Salinas Asociados, Chisac. Razonamiento. La defensa técnica de Chirinos y Salinas Asociados, Chisac, cuestiona fundamentalmente la inexistencia de los presupuestos del delito de lavado de activos, debido a que no se ha llegado a establecer cuál fue la fuente del dinero. Asimismo, sobre la tipicidad de la transferencia, indica que se han actuado ejerciendo la labor de asesores en temas comunicacionales, cumpliendo el encargo profesional dentro de un contrato de asesoría desde hace muchos años atrás con la empresa Graña Montero, sociedad anónima. Por otro lado, niega que se ha generado un activo alguno que pueda ser lavado. De acuerdo al requerimiento acusatorio y en su escrito de aclaración, bueno, ahora extremo acusatorio, se le imputa a Chirinos y a Salinas Asociados, Chisac,
el delito de lavado de activos, la misma que fue instrumentalizada por su gerente general Freddy Jesús Chirinos Castro, quien colaboró con la organización criminal liderada por Susana María del Carmen Villarán de la Puente para recibir el dinero ilícito ascendente a $218.228.57 americanos provenientes del delito de corrupción de funcionario de la concesionaria Vía Expresa Sur, integrada por la empresa Graña Montero, del cual pudo presumir su origen PASE, cuyo fin era pagar los gastos de publicidad de la campaña de la consulta popular de la revocatoria de autoridades municipales de 2013. Y del hecho 2 fue instrumentalizada por Freddy Jesús Chirinos Castro en su calidad de gerente general, quien colaboró con la organización liderada por Susana María del Carmen Villarán de la Puente para transferir el dinero ilícito ascendente en $100.000 americanos proveniente del delito de corrupción de funcionarios de la concesionaria Expresa Sur, integrada por la empresa Graña y Montero, de la cual pudo presumir, cuyo fin era pagar los gastos de publicidad de la consulta popular de la revocatoria de autoridades municipales en el 2013 de la organización criminal liderada por la procesada Susana María del Carmen Villarán de la Puente, evitando así la identificación del origen ilícito de activos. A ver. Este juzgado debe ceñirse a lo señalado en la norma penal y el camino a seguir en cuenta para este tipo de excepciones. En la construcción de la imputación fáctica se puede apreciar que el Ministerio Público, en el desarrollo del hecho 1, plasma la relación de Chisac, bueno, lo digo ya en cosos siglas, con la campaña de la consulta popular revocatoria 2013, recibiendo la suma ascendente a $218.228 americanos. Ahora, por el hecho 2, no existe cuestionamiento que el transferir dinero ascendente a $100.000 americanos proveniente del delito de corrupción de funcionario de la concesionaria Vía Expresa Sur, integrada por la empresa Graña Montero, de la cual pudo presumir, cuyo fin era pagar los gastos de publicidad de la consulta popular de la revocatoria de las autoridades municipales 2013 y la organización criminal de Susana María del Carmen Villarán de la Puente. En ese sentido, los cuestionamientos formulados sobre que la fuente de dinero ilícito no vino de las fuentes de Chisac y que existe atipicidad de la transferencia, puesto que solo cumplían el encargo profesional dentro del contrato de asesoría y sobre el servicio de diseño y elaboración de la campaña publicitaria, no generó, según refiere la defensa técnica, ningún tipo de ganancia que haya podido ser objeto de lavado. Todos estos cuestionamientos son de carácter valorativos y son de medios probatorios. Para esto, en todo caso, ¿qué es lo que me identifico de acuerdo al análisis que pretendo desarrollar de un modo más específico? Es lo siguiente. A ver, el planteamiento del abogado de la defensa se orienta bajo los alcances de una imputación objetiva. Solo cumple su encargo profesional, ejerce su labor de asesor en temas comunicacionales. Más aún si es que este pedido proviene de una persona, más aún si es que este dinero proviene de, más si esto proviene de la persona jurídica Graña Montero. Así es. ¿Qué es esto? A entendimiento de este juzgado, la imputación es de lavar activos y lo que informa, en todo caso, es de defectos de organización. Para ello puedo sustentarme en algunas notas del Compliance Office relacionado a lo que es de la profesora Laura Zúñiga, en relación a cómo debe entenderse este tipo de situaciones. Lo primero que manifiesta es diferenciar si estamos ante un modelo de defecto organizacional un modelo vicarial de transferencia, donde sean los únicos que respondan los directivos o los altos directivos por las empresas, o en su caso del defecto de organizacional o autorresponsabilidad. Es en este último en el que se manifiesta la presencia de los compliance, ¿no es cierto? Y donde se inclina este juzgado, es decir, la diligencia debida con la presencia de estos instrumentos para establecer que el procedimiento fue acorde a ley, o en su caso, para poder asentar una ilicitud, tal como el Ministerio Público ha formulado
en su imputación. Evidentemente, esto es estrictamente probatorio y no bastaría una mención de una excepción de improcedencia de acción. Lo digo en palabras más simples, basadas en una cuestión de un modelo de defecto de organización o autorresponsabilidad. Esto se define por una cuestión probatoria, no por una naturaleza propiamente subsuntiva de la excepción de improcedencia de acción. Esa es la razón por la que declaro infundada la excepción de improcedencia de acción formulada por Chirinos Salinas Asociados en relación a los hechos 1 y 2 en el que se le acusa por lavado de activos previsto y sancionado en el artículo 1 del decreto legislativo 1106. Así se resuelve y se notifica. ¿Lo escucho? Sí, doctor, señor magistrado. Usted acaba de decir que declara fundada la excepción. Doctor, todo el razonamiento que he expuesto Sí, tiene que ir en congruencia con lo que resuelvo y declaro infundado. No puedo ser fundado. De acuerdo. Infundado. De acuerdo, señor magistrado. Era para precisar nomás. Ya. Entiendo que se había escuchado mal. En todo caso, solicitamos, por favor, la notificación de la resolución correspondiente en el día y el audio y video correspondiente también a esta audiencia. Bueno, me lo pone un poco difícil, ¿no? Dudo que esto se pueda dar todo en el día. Lo que sí le puedo manifestar es que para que usted pueda dar una lectura de todo este contenido que se ha trabajado, se ha redactado a mano, bueno, hay que transcribirlo y así puede identificar cuáles son los agravios que usted va a encontrar. Con relación al video, seguro se lo van a otorgar, el audio y video, eso es para todos. Y además esto es público, también lo puede encontrar en la misma página de la Corte Superior Nacional en Facebook. Pero más allá, sí, le voy a notificar y de ahí se le va a computar en todo caso lo que usted crea conveniente para tomar algún tipo de decisión, doctor. Conforme, señor magistrado. Hasta aquí, bueno, es casi una hora que he dado lectura de diferentes excepciones y es lo que se ha avanzado durante la semana. Nos encontramos la próxima semana, jueves 27, esto ha sido al mediodía, ¿no es cierto? Al mediodía para seguir dando lectura a los demás pedidos de las partes. Hasta donde tengo entendido, de acuerdo a lo que se ha organizado, solamente me quedaría pendiente de Susana María del Carmen Villarán de la Puente, creo 1 o 2 pedidos, para ver cuestiones de pretensiones penales. Y luego ya puedo pasar a ver lo que son los sobreseimientos. Bueno, se ha hecho un avance regular de esto. Buenas tardes con todos y con todas. Hasta la próxima semana. A la próxima. Gracias, señor juez. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes.